El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22. Café Buen Día. Por favor, pégase un cafecito Buen Día. En esta mañana, muy temprano, 6:22. Saludos cordiales. Café Buen Día en toda ocasión. Café Buen Día para acompañarles en este espacio de noticias. Gracias justamente a nuestro patrocinador que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Saludos a quienes ya se unen a nuestra sintonía. Santo Domingo de los Áchilas ya reporta sintonía gracias a una de nuestras fieles oyentes, Dunia Patiño, que siempre nos escribe y siempre interactúa con este espacio de noticias. Jorge Cedeño desde Manta. Saludos cordiales a la provincia de Manabí desde Ventanas, Window City, como se dice popularmente, capital maicera del Ecuador, allí pues en la mitad de la provincia de Los Ríos, Ventanas. Ginita Yuxa nos escribe desde Riobamba, Fabiola Villarroel, saludos cordiales a la capital de la provincia de Chimborazo. Desde Esmeraldas, Pedro Caicedo, saludos. Iván Zarango, desde Milano, Italia, un abrazo a la distancia, saludos cordiales. Jackie Fuentes reporta sintonía desde la capital, saludos cordiales. Desde Milagro, en la provincia del Guayas, Ángel Pérez, un abrazo para todos ustedes. Desde Los Ángeles, California, o Los Ángeles entre Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos, le pregunto a Cruzita Cuevas que nos escribe. Hay una parroquia, un recinto llamado Los Ángeles justamente en esa zona, así que un abrazo a la distancia. Doña Nila Murillo desde Estados Unidos, desde Esmeraldas, Teo Vera, un abrazo. ¿Cómo le va a Susi Naranjo? Ella reporta desde Quito, al igual que Copsudata Papelería, nos están escuchando desde el sur de la capital. Mari Moreira desde Manta, saludos cordiales. Para todos ustedes, Marco GB desde Esmeraldas, desde Manta, José de la Cruz, desde La Tola, don César Armando Bermeo, usted es de la casa, amigo. Un abrazo. Judith Guaño desde mi tierra, desde Ambato. Desde Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, Patricio González, un abrazo para don Patricio. Doña Silvana, qué gusto, bienvenida, buenos días. Saludos cordiales para todos, Qué gusto amanecer con ustedes. Empezamos esta jornada de día martes para reflexionar sobre algunos temas, básicamente a partir de la lectura de noticias. Me quedo con, por ejemplo, la nota que dimos lectura de diario El Telégrafo sobre la investigación que finalmente ha derivado en un auto de llamamiento a juicio contra la ex asambleísta y ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, que el día de ayer se conformó el tribunal, y está en la parte decisiva de definiciones este procesamiento judicial. Será la Administración de Justicia, no los medios, la Administración de Justicia, la que determine la culpabilidad o inocencia de la mencionada exfuncionaria, ex asambleísta, se desempeñó durante 2 periodos, ex vicepresidenta de la República, fue quien reemplazó a Jorge Glass Espinel cuando perdió su cargo, una vez que se cumplió el periodo constitucional que da cuenta de la ausencia definitiva de un vicepresidente. María Alejandra Vicuña encabezó la terna que en los primeros días de enero de aquel tiempo envió el Ejecutivo. Enero del año 2018, envió el presidente de la República a la función legislativa y fue designada vicepresidenta en reemplazo de Glass. Vamos a lo de fondo, el tema de los aportes o diezmos. Sobre esto mucho se ha hablado. Pero uno sentiría que estas investigaciones terminaron siendo selectivas porque no se conoce hasta el sol de hoy qué pasó con el pedido de investigación que en su momento formuló y mencionó un caso, el asambleísta Fabricio Villamar. Fabricio Villamar remitió una serie de documentos alertando a la Fiscalía sobre un presunto hecho delictivo que habría sido perpetrado por varios legisladores. El tema es que sobre esto, sobre los supuestos diezmos, únicamente 2 casos avanzaron en su investigación, tanto en la Fiscalía cuanto en la Administración de Justicia. El de la propia María Alejandra Vicuña y el de la ex asambleísta Norma Vallejo. Y lanzo una pregunta pública. A la entonces asambleísta Ana Galarza
de la provincia de Tungurahua. Y sí planteo mucha cabeza fría para el análisis de este tema, más allá de afectos o desafectos que pueda tener. Pero a la asambleísta Ana Galarza la destituyeron justamente, entre otras cosas, por la presunción de diezmos. Se hizo una denuncia formal ante la Administración de la Justicia para que investiguen este tema luego de la destitución de su condición de asambleísta de Ana Galarza. Menciono este caso, y a mí no me corresponde señalar si Ana Galarza fue culpable o inocente. Menciono este caso puntual, para recordar además otros casos sobre los cuales ustedes, seguramente amigos, amigas que nos escuchan y que nos miran, les invito a refrescar un poquito la memoria junto a nosotros. Recordar lo que pasó en el segundo semestre del año 2017, cuando una serie de legisladores fue denunciado por supuestamente exigir el pago de recursos a su personal, lo que se denominan diezmos, a cambio de mantenerlos en el cargo. Hay denuncias, y quiero insistir en esto, a este periodista, a los medios, no nos corresponde establecer responsabilidades, culpabilidades o inocencias, pero sí tenemos la posibilidad, a través del ejercicio de nuestra libertad de expresión, responsable por cierto, de llamar la atención sobre casos sobre los cuales hoy no se dice nada. La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, la asambleísta Karina Arteaga, tenía 2 denuncias en su contra, de lo que conocemos, 2 denuncias. ¿Qué pasó con esa investigación? Esa investigación sigue, esa indagación previa fue cerrada, se determinó que no existían fundamentos para las mencionadas denuncias. En el caso de Karina Arteaga, incluso en esta mesa de trabajo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 de sus ex colaboradoras que la denunciaron justamente por aquello. A Andrea Utreras en su momento y a Verónica Pinargote. Las 2. ¿Qué pasó con esas denuncias? Pregunta pública para la Fiscalía General del Estado. Y menciono el caso de Karina Arteaga porque este caso se mediatizó. Como se mediatizaron otra serie de denuncias. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Que amenazaron con la estabilidad de la Asamblea Nacional en el segundo semestre del año 2017. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Nos encantaría saber por qué solamente se destituyeron a 2 legisladoras por separado, a Norma Vallejo y Ana Galarza. ¿Por qué en el caso de Norma Vallejo sí evolucionó el proceso judicial? ¿Y por qué no se abrió ninguna investigación contra Ana Galarza? Tomando en cuenta que perdió su condición de asambleísta. Y reitero, por tercera vez, no nos corresponde a nosotros, a los medios, establecer responsabilidades, ni culpabilidades ni inocencias, pero sí llamar la atención de la Fiscalía. Hay una denuncia, gracias a Javier Llanes, que fue presentada públicamente contra el asambleísta de la provincia del Oro por Alianza País, Rosa Orellana, por gente de su propio despacho. ¿Qué pasó con esa denuncia? Y hay otros legisladores, Washington Paredes, por ejemplo, entre otros, tratando de hablar un poquito de memoria, sobre los cuales, amable audiencia, se presentaron denuncias respecto a que les exigían contribuciones a sus empleados que eran depositados o en las cuentas bancarias de los o las asambleístas o de gente muy cercana a ellos, o eran entregadas en efectivo, o había transferencias bancarias. A mí me encantaría saber qué pasó con esa investigación, si es que se dio paso a esa investigación, o seguimos hablando de la selectividad en los procesos investigativos. Voy a ir de lo macro, o voy a ir de esto que puede ser micro a lo macro. Se investiga sobornos 2012-2016, que abarca justamente los supuestos aportes que habría recibido una organización política, Alianza País, entre 2012 y 2016.
¿Qué pasó con los aportes de 2017? Sobre lo cual el mismo portal que publicó el caso Arroz Verde, que derivó en el caso Sobornos, el mismo portal, La Fuente, con los mismos autores, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Cristian estará más adelante en esta mesa de trabajo para hablar de Sobornos 2012-2016. Ellos publicaron el denominado caso Lucas Majano, que develaba supuestas irregularidades en torno a los aportes que financiaron la campaña presidencial de 2017. ¿Se inició esa investigación? ¿Qué pasó con el laberinto offshore, el supuesto laberinto offshore, alrededor del entorno presidencial? Publicado por el mismo portal de investigación. Este portal de investigación, amables oyentes y televidentes, hizo 3 publicaciones. La primera, el laberinto offshore, lo que denominamos en el argot popular como el caso INA Papers. Esa fue la primera publicación. La segunda publicación fue el caso Arroz Verde. Y la tercera, el caso Lucas Majano. De las 3, el único proceso que avanzó o que ha avanzado es el caso Arroz Verde, que derivó en Sobornos 2012-2016. De INA Papers no se conoce, no se habla nada. La señora fiscal general del Estado, en una entrevista concedida hace pocos días con Ecuavisa, ante la pregunta del periodista Lenín Artieda, no dio mayores pistas sobre este caso, simplemente dijo que continuaba la investigación. No sabemos cuál es el estado de la investigación, porque para unos casos se respeta la reserva de la indagación previa y para otros casos no. Y se filtran a los medios detalles de esas indagaciones previas. Y tampoco sabemos si inició una investigación respecto de los aportes de la campaña presidencial del 2017. Ahí tienen ustedes un ejemplo de selectividad y ya habrá pues una serie de argumentos respecto a la que la Fiscalía no se alcanza, el tema de los funcionarios, el hecho de que la Fiscalía hay que reestructurarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habrá seguramente argumentos. Y de eso macro voy a algo más micro, que es el tema de los diezmos. Porque se trata de legisladores, de gente que elegimos nosotros en las urnas para que se encargue de la construcción de leyes y que se encargue de fiscalizar al poder político, atribuciones de la función legislativa. Legisladores que en 2017, en el segundo semestre, se vieron envueltos en este escándalo, que no pasó a mayores. Porque hoy tenemos 2 casos que finalmente terminaron siendo judicializados y sobre los otros poco o nada se habla. Prácticamente no se habla, no se menciona, no se dice nada. Creemos que, y hacemos un llamado a la Administración de Justicia para que con celeridad, así como analiza unos casos, proceda también a analizar otros. Porque hay la sensación de que efectivamente se está manejando una suerte de selectividad en la toma de las decisiones. Justicia siempre. Justicia, no venganza, como hemos dicho en reiteradas ocasiones en esta mesa de trabajo. Y la justicia debe ser para todos. Para los de cuello blanco y para los de poncho. Para todos. Para los que ostentan el poder, como también para aquellos que perdieron el poder. La justicia debe ser para todos, no solo para unos. Y cito el tema de la Asamblea porque, claro, hablamos del caso Diezmos, sobre cuya investigación no conocemos detalles respecto de su avance, respecto de su evolución. Y nos quedamos con una Asamblea que claramente ha tenido dificultades desde el inicio de este periodo, el 14 de mayo de 2017. Una serie de episodios, más allá de los escándalos políticos y mediáticos, vamos al tema de la producción y del trabajo legislativo. Una serie de errores jurídicos que han provocado que, por ejemplo, en su momento cuando se aprobó la ley del adulto mayor se deroguen 2 cuerpos normativos, por error.
2 cuerpos normativos. No se dieron cuenta. 2 leyes completas fueron derogadas a través de disposiciones transitorias, de lo cual se dieron cuenta cuando ya estaba el daño hecho y se había publicado en el registro oficial. El tema de la reforma tributaria, sobre lo cual al menos, y yo sí me permito hacer una opinión con base en mi modesto conocimiento de los temas legislativos, a mí me parece que la decisión adoptada en la sesión sorpresiva convocada para el lunes 30 de diciembre en medio del feriado, a través de la cual la Asamblea aprobó una resolución sobre la cual no tenía atribuciones jurídicas. Allí ya se genera o se deriva al menos una inconstitucionalidad de forma del proyecto de reforma tributaria, el proyecto de simplificación y progresividad tributaria, el trámite legislativo. La Asamblea, desde mi modesto punto de vista, y con base en lo que he investigado, he revisado, me he nutrido con algunos conocedores también de la técnica legislativa, la Asamblea ya no tenía atribuciones para seguir conociendo el veto porque la sesión fue clausurada. La Constitución y la ley establecen que los vetos serán conocidos en un solo debate. El debate fue cerrado y la sesión fue clausurada. Es más, la votación del veto fue reconsiderada. Se votó la reconsideración y no pasó la reconsideración, con lo cual la decisión de la Asamblea quedó en firme. Y se olvidaron de uno de los 13 vetos. Evacuaron 13 y se olvidaron de uno. Ya no podían volver a analizar ese tema. Y se reúnen el 30 de diciembre para tomar una decisión que yo sí creo podría derivar en una inconstitucionalidad y forma del proyecto de reforma tributaria que es ley de la República. Y hoy tenemos el tema del veto parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia, del cual habrá que hablar en estos días, porque el Ejecutivo, en cambio, también evidenciando errores de técnica legislativa, incorpora en el veto el texto de un artículo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y el Ejecutivo no tiene atribución de incorporar textos que no hayan sido conocidos antes por la Asamblea. El camino que le queda a la Asamblea es ratificarse en el texto originalmente aprobado, pero parto del, a mi juicio, error de técnica legislativa que comete la función ejecutiva. Al final del día, amable audiencia, tenemos una función legislativa que sobre estos temas evidencia una serie de errores que a uno le invitan a pensar sobre la paupérrima calidad del equipo que debería al menos alertar de estos temas para evitar que los legisladores cometan errores. Para eso deben servir los legisladores, los asesores, estimados legisladores. Para eso deben servir los asesores, estimados legisladores. No contratar gente simplemente para llenar un cupo y quitarles la mitad del sueldo. Tema que fue denunciado en su momento y cuya investigación no ha avanzado. El asesor debe servir para eso, no para llenar un cupo. Hoy la Asamblea está en aprietos. Por cierto, quiero recordarles, para cerrar el comentario, porque ya la tenemos a Yadira Guagallo en nuestra sala de espera, que la sesión del 14 de mayo de este año no está clausurada. La sesión en la cual fueron elegidos César Litardo como presidente, César Solórzano como primer vicepresidente y Patricio Donoso como segundo vicepresidente, en la cual además se integró el Consejo de Administración Legislativa. En la agenda de esa sesión consta, no digo constaba, consta la designación del secretario y del prosecretario de la Asamblea Nacional. La Asamblea no tiene secretario titular desde el 14 de mayo, tras la renovación de autoridades legislativas y la renuncia de la secretaria María Belén Rocha. No tiene secretario titular. Y la Asamblea ha trabajado todos estos meses con un prosecretario temporal, el doctor John de Mora, que renunció hace pocos días justamente por la polémica respecto del procedimiento para el trámite del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma tributaria. Designaron un prosecretario temporal ad hoc para esa sesión del 30 de diciembre y ayer designaron otro prosecretario general ad hoc, el doctor Javier Rubio, que es un jurista con experiencia legislativa, fue prosecretario del Congreso Nacional en su momento.
Mi punto es, ¿por qué la Asamblea no regulariza las cosas y elige secretario y prosecretario? Sesión suspendida hace más de 6 meses, señores, y no se la retoma. Ahí está la calidad de los acuerdos legislativos. Son temas que planteo para el conocimiento de nuestro público y también para el debate. Justicia selectiva, la calidad de los legisladores, escándalos mediáticos de los cuales nos olvidamos. ¿Qué pasó con Olavini? ¿Alguien sabe qué pasó con el caso Olavini? Dejemos ya el tema del escándalo mediático, de lo cual también los medios somos corresponsables. También los medios somos corresponsables. Y demandemos de las autoridades respuestas sobre aquello que en su momento generó escándalos y de lo cual se callaron y no dijeron nada. No tengamos memoria corta ni memoria selectiva. 6:42 en la primera hora.